El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Y le he pedido, Señor, revélate tú mismo a mi vida. Porque es tu palabra la que estoy tomando y la estoy llevando al pueblo que tú compraste con tu sangre. Y no puedo hacer de ello un negocio. Y no puedo hacer de ello algo porque es tu palabra. Y tu palabra no vuelve vacía. Por eso, este pasaje que no solamente Isaías dice, sino que también lo dice Nahum, leámoslo, Isaías 52:7, está refiriéndose a Jesucristo y no al predicador, pero a veces lo tomamos para el predicador. Puede ser aplicable, pero no interpretativamente, porque quien está hablando Isaías es del mismo Señor Jesucristo. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Este pasaje hace referencia en todo su esplendor a Jesús de Nazaret, el Cristo o a Jesucristo. Porque Él es el único que trajo alegres nuevas. De hecho, la mujer con el flujo de sangre, cuando ella oyó de Jesús, miró a Jesús no como el que sana, sino la fuente que sana. Es muy diferente tú tener el concepto de Jesús como el que provee, a que Él es tu fuente de la provisión. Es muy diferente tú ver a Jesús como el que sana, a Él ser la fuente de tu sanidad, la palabra que se envía para sanar, la palabra que trae libertad, la palabra que cambia mi manera de pensar y cambia mi ánimo y me hace tener un sentido en la vida. Mire lo que dice Nahum 1:11. He aquí, sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. ¿Por qué se le dice a Judá? Porque de ahí vendría el Mesías, de la tribu de Judá. Así que estos pasajes sí, yo los puedo tomar, pero no son en referencia al predicador, que Dios le da su bendición, no. Es Jesucristo el que se anuncia, y si Jesucristo está en tu vida va a cambiar. Al escuchar, dice el apóstol, el oír, el escuchar. Nuestra traducción ha variado la expresión aquí, que es la misma en dos lugares del griego en Isaías, que dijo, ¿quién ha creído a nuestro informe? Entonces, debes admitir que la fe viene por ese informe. Y por tanto, ese informe o mensaje es necesario. Cuando se dice que la fe viene por el oír, no quiere decir que todos los que oyen realmente creerán, porque esto no es cierto. Pero esa fe no existe a menos de que haya un mensaje
o informe que pueda ser escuchado y creído. No puede venir de otra manera, sino mediante el mensaje. En otras palabras, a menos que se haga algo para que tú sepas que debes creer. Esto nos muestra de inmediato la importancia del mensaje y el hecho de que las personas se conviertan por medio de el mensaje, que es el mensajero, que es solo verdad. Dice 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Este pasaje está hablando acerca de Jesús. El apóstol está hablando de Jesús. Y él está diciendo que hay que tener el mismo espíritu de fe que había en Jesús, porque de él se escribió. Así que cuando tú escuchas el mensaje o el informe, o escuchas a Jesús, la palabra de Dios, el mensaje enviado por mandato de Dios, por eso Jesús dijo: yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Yo no vengo a hacer las cosas por mi propia cuenta, sino vengo a hacer lo que me envió. Porque Jesús estaba representando en la tierra un mensaje que el Padre trazó hace miles de años, y era necesario que, como el Padre lo trazó, como el Padre lo habló, Él lo hablara, que era el mismo mensaje que el Padre había hablado, refiriéndose del mismo. Por eso hay una parte en Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo debemos tener la misma actitud, el mismo pensar, el mismo criterio, la misma sinfonía que hubo en Cristo Jesús, el cual, en siendo en forma de Dios, la palabra forma quiere decir que Jesús tenía la misma naturaleza, la misma esencia, y tenía la misma naturaleza, esencia de Dios. Y no se aferra a ello, sino que se despoja. ¿Se despoja de qué? Recuerda que un espíritu no tiene carne, ni huesos, ni sangre, como Jesús tuvo. ¿Jesús de qué se despojó? Se despojó del cielo, se despojó de estar con su Padre en completa armonía, se despojó de sus atributos y tomó el estado de una persona o un siervo. Cuando la Biblia dice siervo, habla de aquel que ejecuta todo lo que envía a decir su amo, que no tiene opinión propia, que no tiene mentalidad propia, que no hace nada por su propia cuenta, sino que está 100% dedicado al servicio de su amo. Hoy no lo entendemos de esa forma, porque no hay esclavitud. Pero en el tiempo que escribe el apóstol había esclavitud. Y la esclavitud era tomar a una persona, quitarle sus derechos por completo y someterla a una obediencia total y absoluta
de quien le quitó su libertad. Eso es casi exacto lo que Jesús está diciendo. Hay un plan trazado por mi Padre. Es necesario que yo me despoje, no que retire mi naturaleza. El gran problema de los testigos de Jehová, de los Jesús solos, es que ellos piensan que Jesús cambió su esencia en cuanto a un ser humano y se despoja. Y esto es un grave error, porque él nunca se despojó de su naturaleza, de su esencia y de su sustancia en igualdad al Padre, la cual habitaba en su interior, pero su exterior manifestaba revelando al Padre. Es una gran verdad teológica, sí, pero a la vez debe ser una verdad doctrinal para tu vida. Dios envió a su Hijo, que teniendo la misma sustancia, naturaleza, esencia, no dejó de serlo, sino que entró a habitar en un tabernáculo, en un edificio, en un templo que era su cuerpo. Por eso cuando Jesús se para frente al templo, dice: este templo lo derribaré en 3 días y en 3 días lo volveré a construir. Y los que estaban oyendo dijeron: ¿pero qué le pasa? Si lleva casi 50 años de construcción y este va a decir que en 3 días lo puede derribar y en 3 días lo puede construir. Pero a ver, porque la gente miraba el exterior, y ese es el gran problema de la gente, que mira el exterior de la persona y no el interior. El interior de la persona debe ser consecuente con su exterior y la escritura, porque si no alguien dirá: ay, entonces fulano dice esas barbaridades. No, tiene que estar sujeto a la escritura, para que la escritura fluya y fluya del interior. Por eso Jesús dijo: de su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando Jesús hablaba de destruir, el mismo escritor dice: está hablando de su propio cuerpo. Así que la Biblia dice que Cristo no tuvo la misma forma exterior de Dios, sino la interior, que es la naturaleza, esencia y sustancia, porque Dios habita en el interior y Él, siendo Dios, se encarna. Así que Jesús no era un Dios, sino Jesucristo es Dios, porque la esencia, la naturaleza, la sustancia no varían, siguen siendo la misma, ya que éstas conforman lo que es la persona de Jesucristo, pero lo que varía sí es la actitud con que hace las cosas y la razón de hacerlas. Y esto es lo que el apóstol le dice a la iglesia: ustedes deben tener la misma actitud que tuvo Cristo. Me explico. Cuando una persona recibe a Jesucristo, Dios dice, la palabra dice, que se le da una nueva naturaleza. Es una nueva criatura, creada según Dios, dice la Biblia. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. No hijos engendrados según la carne, sino engendrados según Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios engendra? Un ser humano. El ejemplo de un ser humano es Jesucristo. Grábate eso en mente. El ejemplo de un ser humano
es Jesucristo. ¿Por qué no el hombre? Nosotros podemos ser seres vivos, sí, tenemos vida, pero estamos muertos a causa del pecado, a causa de la desobediencia. La imagen y semejanza de Dios se desvirtúa totalmente. Nos alejamos. Somos como ovejas sin pastor. Estamos muertos. No somos nada. Pero viene Cristo y nos cambia ese chip y nos dice, mira, escucha mi mensaje. Tú estás muerto. Te vas a morir si sigues así. Estás muerto en tus delitos y pecados. Pero yo soy la vida. Yo te puedo hacer nacer de nuevo. Recuerda cuando Jesús le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no lo entendió. Nicodemo dijo, pero a ver, ¿cómo un hombre puede, ya siendo viejo, volver y entrar otra vez por la vagina de la mujer y entrar al vientre? No, a ver, pues, ¿qué lógica, Jesús? Y él le dijo, pero a ver, es que el que yo te estoy hablando es nacer de nuevo, nacer del Espíritu y nacer del agua. Entonces Nicodemo dijo, pero no lo entiendo. Y Jesús le dijo, a ver, siendo tu maestro, ¿no lo entiendes? O sea, eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. Que Dios venía a traer un Mesías que era su hijo, que nacería de mujer, mas no engendrado por hombre, que sería concebido en el vientre por el Espíritu Santo, en el vientre de María, y que sería igual a nosotros, pero sin pecado, y no cometería pecado, porque es Dios encarnado en un hombre. Entonces Dios te toma y te da vida. Te da vida, ¿por qué? Porque es necesario que tú recibas de Dios Padre, a través de la obra de Cristo, su esencia, su sustancia y su naturaleza. Y esas son las arras que nos habla el apóstol, de lo cual nos hace estar seguros que el día que partamos, viviremos eternamente con Dios. Es el anticipo. Así que alguien que diga que es cristiano y peca, pues déjame decirte que tú no tienes ni naturaleza, ni esencia, ni sustancia de Dios. Tú oíste un mensaje. ¿Te quieres tú adherir a Cristo porque tú lo quieres, mas no has permitido que Cristo haga en ti la obra porque no has pasado a creer? Es muy diferente oír y hacer, que eso se le refutó a Abraham y se le refutó de gran manera hasta que Abraham le creyó a Dios. Y vemos que eso pasó unos capítulos después. Y Abraham le cree a Dios y le es contado por justicia. Y a partir de ahí comienza a desarrollarse el plan que Dios tenía con Abraham, que aún estando en un cuerpo como muerto y Sara como muerta, porque ya no menstruaba, vino un milagro sobrenatural que Dios la devuelve en los días. O sea, le da una juventud, le da un vigor para que vuelva nuevamente a un periodo de menstruación, ovular, y así pudiera Abraham, a través del óvulo y el espermatozoide, engendrar a Isaac. Y este es un cuadro de lo que Dios hace en el creyente, que estando muerto en sus pecados y delitos, le da la vida de Cristo. O sea, toma la sustancia, esencia y naturaleza de Cristo y lo inserta en el creyente para que el creyente pueda tener una relación con Dios. Así que, ¿cómo tú vas a decir que la gracia
es la licencia para pecar. No conoces la gracia, no has estudiado de la gracia, no sabes que la gracia no te deja pecar, porque es Cristo mismo habitando en tu vida que te dice, no lo puedes hacer. Ya no tienes esa potestad, ya no tienes esa facilidad, ya no tienes esa agilidad. Así que el ser por naturaleza, esencia y sustancia es algo íntimo que Dios opera en cada creyente. Jesús todo el tiempo en el Evangelio de Juan dice, yo y mi Padre somos uno. O sea, está diciendo, usted me ve en este cuerpo, pero yo tengo esencia, naturaleza, sustancia del Padre. Y en Juan capítulo 17, Jesús dice, Padre, yo te ruego que sean uno, como yo soy uno contigo. ¿En qué? Sustancia, esencia, naturaleza. Por eso en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se dice que nosotros somos engendrados por una nueva creación según Dios. ¿Tú haces lo que al Padre le agrada? Jesús lo hizo, porque en él habitaba toda la dieta de Dios. No algo natural, no, algo espiritual, porque Dios es espíritu. Y los que se acercan a él deben acercarse en espíritu y en verdad. Y tales adoradores, esos espirituales que tienen esencia, naturaleza, sustancia, son los que Dios busca para que le adoren. Porque comparten la misma identidad, el mismo ADN, la misma naturaleza de Dios. Así que si tú todavía miras a una mujer y te corrompes, si tú todavía miras pornografía, si tú todavía vas a la taberna, si tú todavía usas el evangelio como un escampadero para cometer todas tus locuras y atribuírselos a Dios y decir que Dios te habla porque los dones y el ministerio son irrevocables, pero tú estás bajo pecado, has apabullado la obra de Cristo, has contristado al Espíritu Santo de Dios, es necesario que te revises, porque tu evangelio es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, el cual, siendo en forma de Dios, Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, Jesús no usó la palabra aferrarse para indicarnos que Jesús no usurpó nada. Nada que no le perteneciera, no. Porque a Él le pertenece todo. Él no usurpa nada. ¿Quién quería usurpar de Dios naturaleza, esencia y sustancia? El diablo. Por eso el diablo es un usurpador, porque siendo un ser creado, quería ser igual a Dios y no pudo. En cambio, Jesucristo no tuvo que luchar por serlo, porque a Él le pertenecía. A Él le pertenecía. Así por eso Jesucristo es uniforme y Satanás es un deforme. Es decir, es un usurpador. Tomar algo que no le pertenece. Hoy el diablo y las tinieblas luchan contra el creyente y le quieren destruir y le quieren amargar el rato y le quieren amargar la vida, porque él sabe que ellos tienen lo que él no pudo tener, porque Dios no lo creó así. Dios nos crea diferentes al diablo para que podamos tener su imagen y semejanza, que es esencia,
sustancia y naturaleza. Por ello Cristo no pensó en sí mismo. Cristo pensó en nosotros. Cristo no pensó en sí mismo. Cristo pensó en el Padre. Cristo no pensó en sí mismo. Cristo pensó en el plan de redención. Por ello, se hace el mensaje, se hace la palabra, se hace el mensajero. Cuando tú naces de nuevo, Dios nos da una nueva naturaleza. Es decir, lo deforme que teníamos lo hace una forma. Nos da esencia, sustancia, naturaleza. Y ello nos permite tener una intimidad para poderte relacionar con Dios. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo en Efesios capítulo 1, versículo 13. Leámoslo. Efesios 1, 13, primer versículo de todos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, habiendo recibido una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza se compone de esencia, sustancia y naturaleza de Dios. Y al creer, recibimos de Dios esa nueva creación y podemos recibir en el interior al Espíritu Santo, que es el sello que Dios ve. Por eso cuando tú te relacionas, Dios ve a Cristo en ti. ¿Recuerdas que el mismo Señor Jesús dijo de la vid y el pámpano? O sea, la vid es el árbol. Y nosotros estamos pegados a Él. ¿Qué quiere decir pegados? Que Él nos alimenta. Para que Él nos alimente debe correr una savia. Esa savia se toma de la raíz y va corriendo por las ramas y por todo, va corriendo por el tronco, va corriendo por las ramas, llega a las hojas y da el fruto. Ese fruto es el que la gente ve. ¿Tú reflejas a Cristo con tu vida? O quizás la gente ya te detesta y te oye hablar y dice, no, ya, qué pena, no me ministra. Porque te has corrompido, porque te has sacado, te has deshojado de la vid. Sí eres un fruto, pero ya no estás en la vid. Hoy te quiero decir que Dios es Dios de oportunidades. Arrepiéntete. Dile, Señor, debo entender que el Evangelio no es mi propia voluntad, no es hacer lo que a mí me guste, no es hacer lo que yo considero, es hacer lo que tu voluntad me envía, es hacer lo que tu voluntad me hace. Por eso la Biblia dice que a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos debe engendrar. Y nos debe engendrar para poder tener relación y comunión con Él. Si no es así, tú estás perdiendo el tiempo. ¿Has escuchado otro evangelio? Cuando yo te hablo de una naturaleza, una esencia espiritual, te estoy hablando de la misma existencia de un ser humano. No el día que tú naciste por tu madre y tu padre, no, sino el día que tú naces de nuevo porque Dios te engendró, porque tú pasas de ser una criatura a ser hijo, con la misma esencia, la misma naturaleza, la misma sustancia, y puedes participar de Dios. Porque ya no somos una criatura, sino ahora somos hijos de Dios
y participamos de Dios porque nos permite nuestra naturaleza participar de Él. Por eso ya no estamos con la nota baja. Por eso ya no estamos en zozobra. Ya no estamos con la mecha baja, no. La cara abajo, no. Cristo nos alimenta. Cristo nos nutre. Que la situación del mundo se pone difícil, no importa. Con nosotros está el que hizo todo y Él puede proveer. Que queremos algo, no tenemos solo uno, 10, 20, 30. Porque Dios es poderoso y sobreabundante. Cristo se despoja de su trono. ¿Por qué tú no te despojas de tu pecado? Cristo se vacía a sí mismo. Cristo, como te dijera yo, todo su contenido de lo que estaba en la eternidad, lo vacía para poder recibir el cuerpo de un humano. Ahora, ¿por qué tú no vacías tu pecado para recibir de Dios, ser lleno de Dios, y donde tú vayas puedas ser testimonio, puedas ser una persona de bendición, que tu familia vea un cambio, que tus empleados vean un cambio, que todo mundo diga, verdaderamente, ese es diferente, ese es otra cosa. Todo lo que Cristo es en el Padre, lo abandonó. Dejó el cielo, deja sus atributos, deja su lugar de morada, por amor al Padre y por amor a nosotros, para así podernos acercar a Dios. Por esta razón es el Hijo de Dios para mostrarnos al Padre, pero también es el Hijo del Hombre para representar al hombre ante el Padre. Yo te invito hoy a que ya no vivas un evangelio liviano, a que te valores, que estabas en cierto cargo y ahora ni te miran. No importa. Hazlas las cosas con amor. Si tú miras la escritura, Daniel, David, todos los hombres de Dios llegaron a un punto en que David, siendo rey, andaba escondiéndose del rey que ya no era rey. Daniel, por su fe, fue metido en un foso de leones. Fue metido en un horno. Pero él nunca renegó, sino él dijo, voy a hacer las cosas por amor. José no es el más grande ejemplo que sale de una letrina a ser un jefe de casa, de un jefe de casa de allí de Potifar, sale a cuidar una cárcel. Y en la cárcel él no se puso a decir, Dios, ¿qué pasó? No, empezó a mostrar, tanto así que dice que la cárcel empezó a prosperar y la cárcel se empezó a llenar de la gloria de Dios. Porque tú no empiezas a brillar en lo más pequeño. Porque créeme que algún día, brillando en lo más pequeño, Dios nos llamará de ese rebaño donde fuimos ignorados y nos pondrá a un gran cargo, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho también. Y Dios te quiere enseñar que la humildad no es que te peguen, no es que te vituperen, es saber lo que tú eres en el lugar que te pongan y brillar como estás en lo alto, también como en lo bajo, porque la esencia, naturaleza y sustancia no se pierden, sino brillan donde estés. Espero que este mensaje haya sido de bendición a tu vida y que tú puedas crecer en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos redime. La palabra de Dios
es la que nos cambia y la palabra de Dios es la que nos fortalece. Por último, te quiero leer Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que, recibiéndonos la adopción de hijos, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Cristo. Y Hebreos 2:14 dice: así por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que valórate un poquito. Tú eres hijo de Dios. No se te nota porque no te has valorado. Pero si tú te valoras, si tú te apoderas, si tú te llenas de la palabra, vas a brillar. Y todo mundo va a notar el cambio. No por un mensajito que te subió el ánimo, no. Porque quien habita en ti y que te dio una nueva naturaleza, te hace todos los días brillar como brilla el sol al mediodía. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.